Bueno, vamos a conversar porque llamó la atención la situación vivida por la actriz, guionista por estos días, Luz Croxatto, por este accidente cerebrovascular. Vamos a precisar efectivamente si se trata de esto y sobre todo porque ella lo pudo percatar. Sintió un dolor de cabeza muy fuerte, que su visión estaba borrosa, que le costaba hablar. Vamos a conversar con Daniel Andreu, él es neurólogo de la Clínica Santa María. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Buenos días. Bien, lo que le pasó a Luz Croxatto, y lo decía la Vidi, ella se dio cuenta, advirtió este dolor de cabeza, pero que entiendo, y aquí comenzamos ya a desglosar un poquito la diferencia que puede tener con casos que son más habituales o son quizás algunos ataques mucho más violentos, ¿no? Que tiene que ver con un dolor de cabeza que es distinto al que habitualmente se siente en una jaqueca. ¿Qué es lo que hace diferenciar y que alguien tome la medida de ir a un médico inmediatamente? A ver, sí, esa es una buena pregunta, en el sentido de que ella, bueno, yo revisé un poquito la noticia, dice ahí que tiene una enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto? Y que tiene una enfermedad cerebrovascular que se clasifica como Fischer 1, o sea, estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, eso es un aneurisma roto. Ese es como para precisar la patología de ella. Mirando de ahí hacia atrás, la forma de presentación que se describe es esa. En el fondo ella tuvo un dolor de cabeza muy intenso y consultó por eso. Ahora, ¿qué es tener un dolor de cabeza muy intenso? En general, cuando el aneurisma se rompe, es un dolor así. O sea, los pacientes lo describen, doctor, nunca he tenido un dolor así. Es una cuestión que estaba en mi casa, me estaba bañando, me desperté, estaba en el baño y de repente me viene un palo en la cabeza. Es un dolor excesivamente intenso, súbito, abrupto, desde el inicio. ¿Y lo de la visión? Y lo de la visión, ahí hay síntomas acompañantes, porque cuando esto pasa uno puede tener una serie de síntomas más. Quizás el síntoma cardinal es el dolor de cabeza. Ahora es importante, volviendo a su pregunta, porque muchos pacientes tienen dolores de cabeza en su casa, hay migrañosos, dolores tensionales, etcétera, y consultan y no tienen un aneurisma roto. ¿Se fijan? Entonces, esto de que el dolor sea distinto, el paciente lo percibe. Un migrañoso que tiene un dolor de un lado, que es pulsátil, va a consultar algunas veces porque no logró aliviar su dolor, pero este paciente, en el caso de la actriz, con un dolor así súbito, para nosotros es un signo de alarma y siempre vamos a hacer algo más con ese paciente. Doctor, ahora algunos dicen que esto no fue propiamente tal un accidente cerebrovascular, sino que es un poco distinto. ¿De qué se trata la situación que vivió ella? Es un poco lo que les comenté al principio. Uno habla de enfermedades cerebrovasculares, se refiere a la vasculatura del cerebro, ¿no es cierto? Una cosa es el infarto cerebral, se tapa una arteria, una isquemia, otra cosa es se rompe, hemorragia, pero esto en el fondo es un aneurisma cerebral, o sea, es una enfermedad que tiene un desarrollo distinto, una génesis distinta, una forma de presentación distinta y una evolución bien característica con un pronóstico diferente a un infarto cerebral. Nosotros hacemos la distinción en eso, está dentro de las enfermedades cerebrovasculares, pero no es un infarto cerebral propiamente tal. Es un aneurisma. Es un aneurisma roto, una hemorragia cerebral. ¿Y un aneurisma, hay algunos síntomas que nos alerten previo al dolor de cabeza así abrupto, fuerte, que es el que usted nos detalla? Es complicado el aneurisma, es súper complicado porque en general da síntomas cuando se rompe. Hay una cosa que se describe como cefalea centinela, que son como dolores de cabeza previos a tener el dolor más fuerte, por decirlo. Que es una cosa, alguna gente le da valor, otros no, y pasa algunos días antes, y si el paciente consultó en ese momento y se le hizo algún estudio celular aneurisma, no va a estar roto, se maneja como tal. Pero el problema que tiene esta enfermedad es que uno sabe que la tiene en ese momento, cuando se rompe. ¿Qué pasa o qué hay que hacer más bien para evitar este tipo de accidentes cerebrovasculares? El aneurisma cerebral es una enfermedad que uno la va adquiriendo con el tiempo. O sea, en general, ¿puede ser hereditario o no tiene nada que ver? Puede, pero ese porcentaje es muy bajo. En el fondo lo que importa es uno tener factores de riesgo y va desarrollando la enfermedad. Eso es lo más frecuente. En ese sentido, por ejemplo, ser hipertenso, fumar, consumir grandes cantidades de alcohol, las mujeres tienen más riesgo, las mujeres posmenopáusicas. Esos son como un poco los factores de riesgo más clásicos y que algunos de los cuales uno puede modificar, como si tiene hipertensión tratarse o no hacerse hipertenso o dejar de fumar. Tenemos una imagen que precisamente muestra ahí las formas además también de prevenirlo. Controlar la presión arterial, mantener un peso saludable y reducir la cantidad de colesterol y grasa saturada. Ahí lo que uno se pregunta, porque finalmente es el llamado que se hace constantemente a tener una vida sana, a tener una vida activa. Pero, ¿qué relación directa hay con, por ejemplo, el tema del peso, el tema del colesterol con las aneurismas? Porque no entiendo que esto es algo que ocurre en el cerebro. Claro.
Sí, yo insisto, ahí hay una pillería en poner accidente cerebrovascular porque estamos como hablando de infarto cerebral. Ya. Por eso yo hago la distinción. Ahora, desde el punto de vista de tu pregunta, claro, la dislipidemia, ¿no es cierto?, que es esto de tener como el colesterol alto, alterado la sangre, es un factor de riesgo para los infartos cerebrales, pero no está tan claro para el aneurisma cerebral. Ya. Incluso hay alguna evidencia... ¿Ahí cuál es la diferencia? Lo que pasa es que doctor? hay varios tipos de colesterol. Y, por ejemplo, se sabe que tener un HDL alto lo protegería a uno de tener un aneurisma o desarrollar un aneurisma. Tiene como una relación con eso. Mientras que el colesterol LDL, tenerlo alto es como que habría una propensión a tener más aneurismas, pero eso no está tan claro como en el infarto cerebral, donde uno sabe con más evidencia que la dislipidemia, que es esto de tener el colesterol alterado, es un factor de riesgo importante. No tanto así en el aneurisma Ahora, cerebral. cuando uno ve los síntomas, son exactamente los mismos, por ejemplo, De de infartos al corazón. Claro. Finalmente, uno llega siempre a una misma conclusión, que ese tipo de males como presión alta, consumir mucha sal o en fin, el tabaco, siempre va a ser dañino porque puede tapar, no sé, arterias en el corazón, pero también en el cerebro. O sea, así de peligroso es. O sea, los factores de riesgo cardiovascular son para todas las arterias. Exacto. O sea, cerebro, corazón, renal, etc. Y son para varios tipos de enfermedades cerebrovasculares, como lo que pasa acá, el aneurisma, el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, etc. ¿Y la actividad física en qué ayuda a evitar este tipo de accidentes, por ejemplo? A que no se tapen las arterias, porque si va, por ejemplo, acompañado de alguien que no está sobrepeso, pero a lo mejor tampoco hace actividad física, ¿ahí el riesgo se compensa un poco? Claro, lo que pasa es que la actividad física en el fondo habla de tener, probablemente ese paciente tiene una vida más sana, ¿no es cierto? No es hipertenso, o si es hipertenso está mejor controlado, o no fuma, no consume grandes cantidades de alcohol. Si uno hace actividad física, en general la actividad física cardiovascular es la que a uno no levantar el peso. Claro. Va de la mano mucho de tener como una vida sana, entonces uno incide sobre los otros factores también, ¿se fija? Porque uno está pensando de repente hasta en una caminata que puede Sí, ser claro, 30 minutos exacto. ya. Eso ya es disminuye algo. los riesgos. Claro. Doctor, quería preguntarle, porque muchas veces la gente que es jaquecosa, que suele tener dolor de cabeza, toma remedios, medicamentos. Entonces, claro. ¿puede en algún momento uno disfrazar ese dolor, o más bien, hay algún efecto que te provoque el medicamento cuando tienes un aneurisma? Porque aquí lo clave fue que ella detectó que era un dolor de cabeza distinto. Entonces yo me puedo tomar algo y puede que me baje la sensación y tener mucho mayor riesgo finalmente al tomarme ese remedio que ir de inmediatamente a un centro de salud. Quizás es una cosa como cultural, quizás en el sentido de que, uno se toma algo al tiro. Claro, uno tiene dolor y se toma algo. Claro. Y algunos pacientes, y también está la cultura como de decir, chuta, voy a esperar a ver qué pasa, si se me pasa el dolor o no. Pero insisto, el aneurisma cerebral es un dolor tan intenso que la verdad que el paciente no hace eso. Se fija, él va a consultarse, lo más probable es que consulte. A todos nos ha tocado de repente ver pacientes que no consultaron y tuvieron el dolor hace una semana. Raro, en general el paciente llega al tiro. Yo le preguntaba si esto era hereditario, y lo otro es que a veces confluyen varios elementos, porque puede ser, no sé, hereditario, yo le preguntaba, o el tema de la salud, que era la gráfica que veíamos, pero si puede o tiene que ver con la atención permanente en este sistema tan rápido que se vive, tan acelerado. ¿Eso cuánto puede incidir o va a depender y ir directamente relacionado con la calidad de vida que tenemos? Una cosa, si entiendo su pregunta, una cosa es desarrollar el aneurisma y una cosa es que el aneurisma se rompa. Los factores para que se desarrolle y se rompa se comparten, pero no 100%. Una vez teniendo el aneurisma cerebral, por ejemplo, no sé, hacer una actividad física muy intensa, abrupta, puede incidir en la rotura. Entonces, quizás si uno lo pensara como desde el punto de vista del estrés habitual que uno tiene, eso significa estar en un estado como de adrenérgica permanente, puede tener una incidencia ahí, pero no está demostrado, porque si no, todos estamos relativamente estresados. Imagínate, se nos andan rompiendo los aneurismas por ahí. A eso iba dirigida la pregunta. Doctor, ahora hay algunos aneurismas o infartos cerebrales que son fuertes y que efectivamente terminan provocando la muerte, que eso ya pasa por la forma en que se revienta, podríamos decir. Más allá de con cuánta anticipación yo voy, eso no es que uno pueda anticipar o dependa de cuán alto llegué a atenderme, ¿no? Habla de la gravedad de la enfermedad en el fondo, ¿no es cierto? O sea, cuando un aneurisma se rompe, la cantidad de sangre que sale es variable y eso está en directa relación con qué tan grave va a ser esa enfermedad. Cuando uno tiene un aneurisma, una cosa es que se rompa y después viene todo un proceso intracraneal en las arterias, en que las arterias se vasospasman, se vasocontraen.
Y eso está muy relacionado con qué cantidad de sangre hubo. Entonces, ella, por ejemplo, la actriz tiene descrito Fischer 1 en el artículo. Esa es una hemorragia derivada de un aneurisma roto en una cantidad poca, con un mejor pronóstico, etcétera. Pero si esto es muy grande, el pronóstico... Y para agregarle algo ahí, ¿hay algo que uno pueda hacer si es que no tiene la posibilidad de ir rápidamente a un centro de salud? Algo que pueda dar un mejor pronóstico si es que efectivamente uno siente que está teniendo un infarto cerebral o un aneurisma. Sí, hay como dos respuestas ahí. A ver, si uno está teniendo un infarto cerebral, que esto que le cuesta hablar, que la carita, que se le cae el brazo, ¿no es cierto?, consulta al tiro. Mientras más rápido usted consulte, yo voy a poder hacer mejores cosas y más cosas por el paciente. Del punto de vista del aneurisma, apenas venga el doctor, consultar rápido. No quedarse en la casa esperando, no. O sea, eso es lo fundamental. Exacto. No hay nada que uno pueda hacer para poder llegar en mejor condición. Estas patologías son tiempo dependientes. O sea, en el sentido de que si usted llega con 1 hora, no es lo mismo llegar con 1 hora de evolución de un infarto cerebral, por ejemplo, que llegar con 3 horas de evolución del mismo infarto cerebral. Yo voy a ver un infarto cerebral en la primera situación de este tamaño, chico, en la segunda uno más grande. Entonces, lo que yo pueda hacer lo va a beneficiar en menor proporción. El aneurisma cerebral pasa un poco lo mismo en el sentido de que si usted se demora, puede resangrar ese aneurisma y la verdad que eso hace que el pronóstico sea muy malo. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Que esté bien, buenos días. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego.